Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez a nuestra clase, su clase. La clase que corresponde esta semana es de Mishnei Torah. Precisamente este día estudiamos Mishnei Torah. Estamos estudiando lo que es el Sefer Hamadá, el libro del conocimiento. Estamos estudiando los mandamientos positivos. Ok, ahora, si no me equivoco, estudiamos la semana pasada 3 mitzvot, temir al asno, en este caso al jamor, el jamor. Hablamos con respecto de nucar el asno, este es otro mandamiento, y llevar todas las ofrendas a un lugar designado que Hashem había establecido. En este caso era el 81, 82 y 83. Hoy vamos a ver la misma 84, 85 y 86. Esdrat Hashem, con la fuerza que Kadosh Baruj Hu nos pueda dar para poder avanzar en este día. ¿Ok? Bien, la mitzvah 86. En un momento. Tengo aquí mis apuntes. Ok, vamos a ir con la 84. La mitzvah 84. Bien, dice, la mitzvah 84 establece sacrificar todas las ofrendas en el Beit HaMikdash, en el templo, como ya hemos discutido en la mitzvah 83, pero aquí va a ser un poquito más específico también, en ciertos puntos, como expone en la Torah Kedoshá. ¿Qué nos dice la Torah Kedoshá? Dice, y allí harás todo lo que yo te ordeno, como está expuesto en Devarim o Deuteronomios 12, 14. Ok, ahora, con respecto a esta mitzvah, queridos estudiantes, traer todas las ofrendas al santuario, según este precepto se nos ordena traer todas las ofrendas únicamente al santuario, como esto ya está establecido por Hashem y ya lo hemos estudiado con anterioridad. Esto citadas las palabras de Kadosh Baruj Hu, ¿qué nos dice? Solo podrás hacerlo en el lugar que Hashem escoja. ¿Y cuál es este lugar? Sabemos que es el Bet Hamidash. Al principio era en el tabernáculo, en el Mishkan. Ya después cuando se estableció un lugar, entonces ahí era donde se tenía que traer el corbán, o las ofrendas. Como lo exploró en este caso en Devarim, Perek, o sea, el capítulo 12, Pasuk, el versículo 14. Nuestros Jajamim, buscando la base para la prohibición de cualquier sacrificio fuera del templo, lo encontraron en las palabras de Kadosh Baruj Hu de esta manera. Ten cuidado de no ofrecer tus ofrendas Olá. Ya sabemos cuáles son las ofrendas Olá, ya las estudiamos. Y para aquellos que están en esta por primera vez en este video, vayan al video donde está el precepto 63, si no me equivoco. Precepto positivo 63. Entonces nos dice que ten cuidado de no ofrecer tus ofrendas Olá, o sea, de olor fragante, o las ofrendas ígneas, en cualquier lugar que desees. O sea, no podemos venir y decir, bueno, se me antoja hacer el sacrificio y lo voy a hacer aquí a la esquina de mi casa. No puedo ir. Hashem ya estableció un lugar y este lugar era el Bet Hamidash. Pues su efecto, cuando se movía el Mishkan. Entonces, el cifra cita, solo sé que la ofrenda ígnea debe ser traída al santuario. Y hace un cuestionamiento. ¿Y cuál es el cuestionamiento que nos trae el cifre? ¿De dónde aprendemos o de dónde aprendo que la misma ley se aplica al resto de las ofrendas? Porque aquí nos especifica la ofrenda Olá, ¿cierto? Entonces,
Bienvenido. Entonces, cuando nos menciona en este caso que la ofrenda olá era la que traía que traerse, pero nos hace un cuestionamiento el cifré. ¿Cuál es el cuestionamiento que nos trae el cifré? ¿De dónde aprendo que la misma ley se aplica al resto de las ofrendas? De las palabras que está escrito en la Torá, que nos dice, solo podrás hacerlo en el lugar que Hashem escoja. De nuevo, podría decir yo, o cualquiera, que solo en el caso de las ofrendas ígneas hay envuelto tanto un precepto positivo de que tenemos que traerla al santuario, como un precepto negativo que nos prohíbe. ¿Qué nos prohíbe qué? Nos prohíbe al traerla o consumirla fuera del santuario. Y hace otro cuestionamiento el cifré. ¿Cuál es este el cifré, perdón? ¿Cuál es este cuestionamiento que nos hace el cifré? ¿De dónde sé que este es el mismo caso con todas las otras ofrendas? ¿De dónde sé que todo este es el caso de las otras ofrendas? Pues de las palabras que están escritas en la Torá, que dice, solo podrá hacerlo en el lugar que Hashem escoja. Y este es el lugar que debemos de hacer nuestra ofrenda. Y más adelante explicaremos con respecto, cuando hablaremos con respecto a la prohibición. En la prohibición del precepto negativo lo hace 89 y 90. Esto lo mato porque ahorita estamos estudiando preceptos positivos. No podemos revolver uno con el otro, pero vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, de aquí el concepto que en el caso de la ofrenda ígnea, o sea, la ofrenda olá, poner esto aquí, mil disculpas, tal vez lo estoy poniendo un poquito, no me pueden ver mejor. En el precepto, en el caso de las ofrendas ígnea, o sea, la ofrenda olá, tanto un precepto positivo como un precepto negativo, están comprendidos, significa que el que ofrezca una ofrenda ígnea fuera del Bet Hamidash o del santuario, transgrede un precepto positivo y uno negativo. El precepto negativo, ¿a cuál nos estamos refiriendo en este caso? Y dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos, etcétera, etcétera. Y el precepto positivo que nos dice, solo podrás hacerlo en el lugar que Hashem escoja. En el lugar que Hashem escoja, allí has de hacerlo. Las ofrendas, las otras ofrendas podrían estar comprendidas en un precepto positivo solamente, es decir, y ahí harás todo lo que yo te ordeno. Por ello, se debe comprender que en el tal caso, en este caso, uno transgrede también un precepto negativo, además del precepto positivo, si lo ofrece fuera del santuario. O sea, si yo hago esto, si desobedezco esto, estoy quebrantando tanto un precepto positivo como un negativo. ¿Ok? Y ello aparece explicado al final del tratado Sebahim, Masejet Sebahim, en el Talmud Babli, que toda ofrenda que sea traída fuera del santuario conlleva ¿qué cosa? ¿Qué nos lleva? La transgresión de ambos preceptos, uno positivo y otro negativo. Por ende, y conlleva a la vez una pena de extinción. Y así nos lo establece en Masejet Sebahim 119b. Aquellos que quieren buscar el mejor, ahí está, en el Talmud. De todo lo que he dicho, te resultará claro, o les resultará claro a cada uno de ustedes, que las palabras
solo podrás hacerlo en el lugar que yo te ordeno, como dice Hashem, constituye terminantemente un precepto positivo. Vamos a concluir con la mitzvah 84. Maimónides, en este caso, el Rambam, nos explica y nos da una explicación a conciencia sobre esto. Es una mitzvah que nos dice en este caso Maimónides que concedía especial importancia, era de gran relevancia o importancia este precepto. ¿Por qué? Porque debido a lo que consideraba como una protección, en este caso esta mitzvah, protegía a Israel de qué? La protección ideal contra la idolatría. Recordemos que está el precepto positivo en el cual nosotros de amar a Dios, y en este incluye el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y en este caso nos estamos diciendo que, oye Israel, tu Dios, tu único Dios, uno es. Y por ende, no podemos y no debemos ofrendar a otros dioses, sino que solamente a nuestro Dios. Y la práctica hace, en esta situación de la idolatría, también podía interpretarse también que se hacían sacrificios o ofrendas a las fuerzas de la naturaleza, como era la práctica de las demás naciones. Esto tenemos que tenerlo muy en claro, y esto no lo menciona el por qué era esta misma Maimónides, no lo dice de esta manera. En los espacios abiertos regularmente podría venir una persona, coger un animal y sacrificarlo y pensar en una deidad o en una fuerza natural. Nosotros no podemos hacer esto. Lo aleino, podemos hacer esto. Es más, ahorita no tenemos el Benjamín Dash, pero no podemos hacer esto tampoco. Es más, cuando se hace la chejita, y vamos a hablar un poquito de esto más adelante, el shohet no tiene que tener pensamientos que lo está haciendo a una deidad. Entonces, por ende, cuando hacían las personas en espacios abiertos de los campos, cuya práctica era muy común, podía creerse o interpretarse que la persona que estaba haciendo ese sacrificio lo estaba haciendo a una deidad. Entonces, esta era una mitzvah que protegía a Israel para que no se interpretase hacer tal cosa. ¿Y qué sucede? Al restringir el servicio, el área de, en este caso, al restringir el servicio al área del santuario, se le educaba a la persona y se acostumbraba al pueblo también a guardar distancia de la idolatría y de sus múltiples cultos que existían en ese tiempo. Y así nos lo menciona en el Moreh Nevuchim 3:32 del Rambam. Entonces, esto es bien importante saberlo, queridos estudiantes, porque Bezrat Hashem, cuando tengamos reconstruido el templo, no podemos hacer, en este caso, los korbanot fuera del área designada. ¿Ya? Ahora, vamos a estudiar la mitzvah 85. Una mitzvah AC, positiva. Y nos dice la mitzvah 85, que nos dice ocuparse de llevar el gran templo, las ofrendas de afuera de la tierra de Israel, como expone la Torah Kedoshá, que nos dice la Torah Kedoshá. Sin embargo, las cosas que hayan consagrado, como donación voluntaria en este caso, y las promesas de ofrendas, deberán tomarlas e ir al gran templo. En este caso, en Devarim 12:26 no lo menciona.
Ahora, nuestros jajamín aprendieron de la tradición oral, y aquí esto es bien importante y hemos discutido muchas veces en esta mesa de estudio. Cuán importante es estudiar tanto la Torah escrita como la Torah oral, la Torah Shebichtav y la Torah Shebal Peh, porque una soporta a la otra y la otra da fuerza a la otra. Entonces, por ende, que nos dice aquí que los jajamim aprendieron la tradición oral, que ello se refiere a las ofrendas sagradas de afuera de la tierra de Israel. Entonces, volviendo a la misma 85 para desarrollarlo un poco más, traer todas las ofrendas adeudadas desde afuera de la tierra de Israel al santuario. Entonces, según este precepto, se nos ordena que debemos traer al santuario cualquier ofrenda que sea imperativa. Ya hemos hablado de esto, que es imperativo. No tengo necesidad de hacerlo otra vez, explicarlo. Ya sea esta una ofrenda por el pecado o una ofrenda ígnea, sea por la culpa, o sea, en este caso, una ofrenda Olá, Hashem, en todas sus y los Sholomim, ¿ya? Entonces, en este caso nos dice ya que sea estas la ofrenda del pecado, la ofrenda ígnea o la ofrenda de la culpa o la ofrenda de paz, aunque las personas mismas se encuentren fuera de la tierra de Israel. Es decir, aunque se haya incurrido en la obligación fuera de la tierra de Israel, fuera de Eretz Israel, se nos ordena, sin embargo, esperar y traerlas al santuario. Y es nuestro deber llevarlas allí a pesar de la distancia. O sea, en este caso hay ofrendas que se tenía que hacer, usted cometió una verá y a sabiendas que tiene que usted hacer este sacrificio, en este caso Hashem, por la culpa, y está de lejos, tiene que hacerlo en su tiempo de vida. Y tenía que llevarlas, a pesar de la distancia. Este precepto es citado en las palabras de Akadosh Baruj Hu, como nos dice. Sin embargo, las cosas que hayas consagrado como donación, en este caso ya hablamos de donación, y las promesas de ofrendas, deberás tomarlas e ir al sitio que Hashem elija. Es decir, ¿qué lugar? Abran micrófonos. ¿Qué lugar? ¿A qué lugar se refiere? Ay, el santuario no es donde se hace las ofrendas, donde cuando eligió, al templo, al Bet Hamidash. Entonces, en este caso, así es. Ahora resulta, a pesar de que por favor, cierren micrófonos. Sí, gracias. En este caso, a pesar de que estás autorizado a sacrificar animales para consumo, y aquí ya va entrando lo que nos dice que hay una permisión ya acá para nuestro propio consumo. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya podría hacer una shejitá según la halajá, tenía que ser una expertise para hacer esto. A pesar de que está autorizado a sacrificar animales para consumo, los animales que haya consagrado necesariamente deberás llevarlos al templo de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal que tú habías escogido para hacer, en este caso, el corbán o el sacrificio, este estaba especificado, o sea, estaba consagrado para hacer ese efecto. Pero los animales que no estaban consagrados para ese efecto, podías, en este caso, y lo vamos a entender en la siguiente misma que viene, podrías hacer shejitá y poder comer.
¿Ok? Así nos lo menciona en este caso en Devarim 12, en este caso Perek 12, Pasuk 26. Sobre lo que menciona el Sifré sobre esta situación. ¿Qué nos dice el Sifré? El Sifré dice, las cosas que hayas consagrado, y así de una vez, entre comillas, consagrado, las cosas que tú consagraste a Hashem, se refiere solamente a las ofrendas por las cuales nos hemos hecho responsables. Por ejemplo, la persona que está agradecido a Hashem hacía una ofrenda Shelamim y hacía esta ofrenda. Y él había prometido y él había hecho esa promesa. Entonces este animal dijo, yo voy a hacerlo y voy a llevar como ofrenda a Shelamim. Y por ende este animal quedaba completamente como que consagrado, por lo cual hemos hecho responsables. Y fuera de la tierra de Israel, aún así, hasta fuera de la tierra de Israel, tú tenías que hacer esto. ¿Qué quiere decir esto? El Sifri nos dice, deberás tomar e ir. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? Que debemos ocuparnos del traslado de la ofrenda hasta llevarla al santuario, en este caso al Bet HaMikdash, ¿en qué lugar? En Jerusalén. ¿Dónde aprendemos esto del Sifre? Así no lo dice. Ahora, allí, cuando dice allí, se explica que esto se refiere solamente a la ofrenda por el pecado. ¿Ok? Y la ofrenda por la culpa, la ofrenda ígnea, la ofrenda de paz, o sea, Shelamim, las cuales tiene como una obligación de ofrecer o ofrendar. Ahora, Nachmanides, concluyendo con esta misma, Nachmanides considera la obligación que se menciona aquí meramente como parte del precepto anterior. ¿Cuál es el precepto anterior? El precepto 85, 84. Por ende, y no como un precepto distinto entre sí. O sea, no puede, o sea, esto es un precepto aparte, separados uno del otro. Puede parecerse, sí, pero es separado. En otras palabras, ¿qué quiere decir Nachmani? El precepto anterior prevé que es nuestra obligación traer el santuario todas nuestras ofrendas, sin consideración si estábamos dentro o fuera de Eretz Israel, en el momento que se incurrió en la obligación. ¿Ya? ¿Dudas con lo que vamos estudiando? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. ¿Lucas? No, ninguna duda por enquanto. Ok. María? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, la misma. Ok. Ahora, Sulamit, ¿cómo vamos ahí? ¿Dudas? Todo bien. Ok. No, sí, ninguna la vez. Jacob y Judith, ¿dudas? Todo bien, Rap, todo bien. No te apures, gracias. Ok. Cindy, bienvenida. Thank you. ¿Tienes con lo que llevamos explicado? Y llegué un poquito en el medio de la aplicación, pero estaba escuchando todo. Ok, perfecto. Excelente. Oh, Hashem. Ok. Volviendo, ahora vamos a estudiar el precepto 86. Creo que con eso vamos a terminar la clase. Recuerden que todavía estoy con las pastillas y a veces me da como el mareo. Hay pastillas muy fuertes. Bien, dice el precepto 86, el precepto hace, o sea, precepto positivo de redimir los animales defectuosos consagrados.
a ofrendas para que sea permitido ingerirlos, como expone en la Torah Kedoshá, que nos dice la Torah Kedoshá. Sin embargo, para Sin embargo, para satisfacer tu apetito podrás faenar e ingerir carne. Así nos lo explica en este caso y nos lo dice la Torah Kedoshá en Devarim 12:15. Nuestros jajamim, queridos estudiantes, y vuelvo a recalcar en esto, aprendieron de la tradición oral, como nos lo dice en este caso Maimónides, que ellos se refieren a los animales consagrados para las ofrendas, descalificados ya sea por tener algún defecto físico, que sean redimidos estos animales. ¿Qué quiere decir esto? Venía, cogía un animal, tal vez la persona no era tan expertise para saber si este animal estaba completamente sano o podría decirse que tengan sus características específicas para volverlo completamente kasher, para ofrendarlo a Kadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué tenía que hacer? En este caso, traer todas las ofrendas adeudadas desde afuera, perdón, ¿qué tenía que hacer? Redimir la ofrenda que ha traído con defecto, o sea, que traía que tener algo para redimir este animal que había dado. Según este precepto se nos ordenó o se nos ordena redimir, y en este caso podría ser redimirlo con otro animal sin defecto o con dinero, ¿ya? Cualquier ofrenda que haya traído con defecto, liberándola por lo tanto para su uso secular ordinario. ¿Y qué quiere decir esto? Su uso secular ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos, o sea, que Hashem mismo nos permite sacrificarla y comerla. Y aquí este es el mejor para aquellas personas que dicen, mira, ves que debemos hacer solo así por así y hacer sacrificar al animal y ya. No. Si en este caso nos dice aquí Hashem que si hay un animalito defecto que no puede ser apto para hacerse el corbán, entonces tenías que redimirlo, ya sea con dinero o con otro animal. Y ese animalito que redimiste, podías hacerle la shejitá y poderlo comer y disfrutar de él. Este precepto es citado en las palabras de Akadosh Baruj Hu, que nos dice, sin embargo, para satisfacer tu apetito, podrás matar y comer carne dentro de todas tus poblaciones, de acuerdo a la bendición que Hashem tu Elohim, que Él te dará. O sea, ¿a qué se refiere Él te dará? Se refiere a esa carne de ese animal. Podrán consumirlo todos, tanto el que esté ritualmente impuro y como aquel persona que está completamente puro, como si fuera carne de ciervo o de gacela. Por ende, aquí, y aquí están las leyes, empieza a hacer las leyes relativas a la shejitá, la faena ritual. Y cuando hablamos de animales, estamos hablando también de aquellos animales como Behemoth o Behema, Jaya y Of. Y cuando hablamos de Behema o Behemoth, estamos hablando de animales domésticos como las vacas, toros, los cabritos, los ovinos y los caprinos. Y cuando estamos hablando de Of o Fot, estamos hablando de aves kosher, pero sabemos
que hay animales o FOD que en este caso están hablando de animales domésticos, pero hay aves en específico que se hacían también un sacrificio, hablamos de esto, que eran las palomas. Y hayot o hayá, que son en este caso, los animales salvajes kosher, ¿ya? Ahora, cuando hablamos a lo que nos dice en este caso, cuando dice en este caso Hashem, como siervo y la gacela, estamos hablando de los animales hayat. ¿Ok? Entonces, todo esto estamos hablando de los animales hayot, animales salvajes. Estamos hablando como las gacelas. ¿Y por qué nos dice las gacelas? ¿Y por qué nos dice los ciervos? Porque son animales kosher, ¿sí? Tienen pezuña anguila, son rumiantes. Por ende, estos se compara como que tú puedas comer carne, ya puedes comer estos animales. Y mucho más si es un behemoth. Ahora, ¿y dónde encontramos su mejor o su fuente? Lo encontramos en Perec 12, de Barim, Perec 12 y Pasuk 15. Ahora, este versículo y el próximo se refiere a un animal consagrado como ofrenda que desarrolló un defecto físico, como hemos hablado al principio, que los califica al final de todo. O sea, este animal que tú tomaste al principio tenía una característica que lo hace pasul completamente inválido, y entonces tenías que redimirlo. Este animal debe ser rescatado y puede ser sacrificado y consumido en cualquier lugar. O sea, la carne de aquel animal defectuoso puede consumirla tan libremente como si fuera carne de ciervo o de gacela. Animales cuya carne no se requería para ninguna ofrenda. Sabemos que no podíamos hacer este tipo de ofrenda, a pesar de que son animales kosher, las gacelas y los cervatillos, son animales kosher, pero no lo dictamina la Torah para poder hacer los sacrificios. No podemos. Por ende, nos dice, la única restricción que rige para ese animal defectuoso, este animal que usted hizo para redimirlo, es que no se debe tener provecho de qué. No se podía tener provecho de su leche o de su lana. Esta es la única prohibición que nos trae en este caso a colusión la Torá. O sea, podíamos disfrutar de la carne, pero no podíamos utilizar, en este caso, su leche o su lana. Y en este caso estamos hablando de los behemoth. Ya estamos hablando con los animales ovinos, o más que todos los ovinos, sí, porque tenían lana. Y en este caso, su leche con los caprinos. Solo lo que cita el cifre, que nos dice el cifre. Sin embargo, podrás matar y comer carne en todas tus puertas, conforme a todo el deseo de tu alma. Esto se refiere solo a las ofrendas con defecto que hayan sido redimidas previamente. Ahora, todas las disposiciones con respecto a esta mitzvah, la mitzvah 86, es decir, de redención de las ofrendas,
aparecen explicadas en el Masejet Bejorot y la de Temurá, y en otros tratados como el Tratado de Julim, Arahim y Meilá. Ahora, como ya mencioné al principio de este mismo, ¿con qué podemos nosotros medir? Regularmente era con dinero, pero podría ser también con un animal. De la redención debe solo usarse como compra de la otra ofrenda con el motivo de sustituir la que ha sido redimida. ¿Ok? ¿Dudas con esto que hemos estudiado hasta ahorita? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya vamos a entrar en la próxima mitzvah, ya vamos a hablar un poquito más con respecto a lo que es la shejita. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos, Sí, pregunten. Rabino, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Usted me podría explicar mejor o podría explicar bien por qué habló de dos animales, de la gacela y no recuerdo el otro animal? Ok. ¿Por qué no podían? Hablando de ciervo o gacela. Sí, Rabino. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Me podría, usted dijo que aunque esos animales eran kosher, no, ¿qué pasaba con esos dos animales? Ok, el asunto es de que estos animales no son calificados por la Torah para poder llevarse. O sea, Hashem mismo nos dice qué tipo de animales tenemos que llevar. Precisamente, usted es nueva en la clase, le recomiendo empezar a ver los videos. Precisamente siempre los envío dentro del grupo. Pero Hashem nos dice que para el sacrificio deben ser ovinos, caprinos, ¿ya? En ese orden de ideas. Pero no podemos agarrar una gacela y venir y yo voy a sacrificar una gacela para hacer una ofrenda a Shelamim, o sea, una ofrenda de paz. No podemos porque ya está establecido qué tipo de ofrenda la que se tenía que hacer. ¿Ya? Rabino, Sí. ¿es porque se debe de sacrificar animales más domesticados que animales más libres? Regularmente, bueno, sabemos las características de un animal salvaje, bueno, crece en la salvaje. Igual, hasta podría ser un animal doméstico, puede convertirse en un animal salvaje. Pero Hashem mismo nos estableció, este es como un hook. ¿Qué es un hook? Son leyes que no comprendemos, no logramos entender todavía. Entonces, no sabemos por qué Hashem mismo estableció que fuesen este tipo de animales. ¿Ya? Entonces, regularmente hay interpretaciones rabínicas que nos dice, bueno, porque el animal tiene más características, son más refinados, no son salvajes, no son animales que son broncos, y todas estos midot que podría tener el animal o características. Entonces, a eso se compara muchas veces. ¿Resolví su duda, Cindy? No, gracias. Okay. ¿Todo bien? ¿O más dudas? ¿Resolví su pregunta? Cindy. Sí, me contestaste la pregunta. Gracias. Ok, perfecto. Rosa, pero un momento, Lucas. Rosa, su pregunta. No. No, Davino, lo único que yo le iba a decir a la muchacha del grupo que los judíos no podemos comer, como usted dijo, el cerdo, el conejo, la liebre, los perros, los camellos, los caballos, las águilas, todos esos animales están prohibidos por Hashem comerlos, ¿entiende? Tienen que ser animales, como usted dijo, kosher. Están permitidos, que están escritos en la Torá y en el libro de nosotros, que bueno, que debemos de comer. Y los que tienen problemas, como usted dijo, que tienen algún defecto o algo, tampoco. O sea, en cierto punto tienes un poco de... ¿Por favor, cerrar el micrófono? Ok, en cierto punto, Rosa tiene parte de razón,
Pero estamos hablando de que hay animales que son puros e impuros. Esto es algo que dentro del judaísmo ya está establecido dentro de la Torah. Y eso ya lo vamos a estudiar más adelante con las prohibiciones, los preceptos prohibitivos. Entonces, cuando hablamos de los sacrificios en específico, Hashem mismo estableció qué animales él requería para este tipo de ofrendas. Para consumo humano, lo sabemos cuáles son. Todo, por lo menos los animales terrestres sabemos cuáles son. En este caso, todo aquel que tenga pezuña henguida y sea rumiante. ¿Sí? Los animales acuáticos, sus características son, para poder consumir, tiene que ser que tenga aleta y escama. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un tiburón, ¿tiene aletas? Pero hago la pregunta, ¿tiene escamas? No tiene escamas. No tiene escamas. ¿Y qué lo hace entonces? Lo hace no kosher para poder ser consumido para nosotros. Las demás naciones pueden comerlo, pero nosotros no. Los judíos no podemos. Ahora hago la pregunta. Si es y aquí incluye también los mamíferos acuáticos. Esos son prohibidos por nosotros. Por ejemplo, la ballena es un mamífero, tiene aletas y no tiene escamas. Pues está prohibido para que nosotros lo consumamos. Ahora, de los animales de los aviares, los animales que son aves, entonces, todos aquellos que son domésticos, menos los animales de rapiña, todos aquellos que como el gavilán, el halcón, el búho, todos estos animales que son de rapiña, no podemos comer. Pero todo aquel animal que es, por ejemplo, como un pato, como una gallina, como una tórtola, pavo, todo esto sí lo podemos comer, si no es permisible. Ahora, que el cerdo, Codornices también, ¿perdón? ¿verdad? Las codornices también. Las codornices Porque también. son de ave y por lo general son de corral y son de tenencia. Pueden ser salvajes y todo esto, pero a lo más central, o sea, cuando decimos de las gacelas, son tipo de hayot, de haya. Estos animales, a pesar de que son, y en este caso, oiga, la jirafa, ¿qué creen usted? ¿Es kosher para comer o no es kosher para comer? Sí es kosher, pero es salvaje. Ah, Sí, es kosher. esa fue una de las preguntas que yo le hice, ¿se recuerda? Es kosher, pero el problema es que no sabemos dónde hacerle la shejita, porque sabemos que la jirafa es largo. Entonces, hay un mahloket con esto. Y ya se perdió la tradición de hacer esto. Es más, es un animal muy hermoso y ¿quién va a querer matar a una jirafa? Pero una gacela sí la podemos sacrificar, sí la podemos comer. ¿Ya? Esto es bien importante tenerlo muy en cuenta, saber todos estos mismos. Ahora, cuando Hashem mismo nos dice, este animal necesito que tú traigas por esta verá, o porque tú estás agradecido conmigo, tú tienes que traer esto. Ya los estableció estos animales y son animales kosher. Y la mayoría son animales, y va a depender de la cantidad económica o el tipo económico que tiene la persona. Esto ya lo discutimos en los mismos anteriores. Entonces eso va a ir degradando, o sea, no degradando, sino que va a ir bajando. ¿Y esto qué quiere decir? Que a Hashem todas las ofrendas las ve por igual. Y tiene hasta un poquito de decir, soy un poco, Hashem mismo nos dice, no me importa tu condición económica, lo que importa es de que tú soluciones tu situación. ¿Ya?
Y esto hay que entenderlo. Ahora, más dudas y preguntas con respecto ya sea a la clase o otra cosa. ¿No? ¿Qué horas son? Son las... Wow. Tenemos todavía 20 minutos. Pues que empezamos early. Pregunten, vamos. ¿Tienen más preguntas? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Mañana es jueves, ¿cierto? Mañana jueves, Shulchan Aruch, para estudiar preceptos halajá. ¿Ok? Así que Laila Tov, Lejitraot a cada uno de ustedes. Que se cuiden y estén bien. Se despide de ustedes, su amigo Yohanan Levi. Shalom Faltu.